Déjeme dormir en su casa esta noche, dijo la madre viuda al granjero solitario. El sol de agosto caía sin misericordia sobre las llanuras de Texas cuando Thomas Hargrove escuchó el crujir de unas ruedas en el camino de tierra que conducía hasta su rancho. Era un sonido que no había escuchado en más de 2 años, desde que Eleanor murió y el mundo pareció ponerse de acuerdo para dejarlo solo. Thomas llevaba semanas sin ver un alma humana que no fuera el viejo Pedro, su único peón, que venía los martes a ayudar con el ganado y se iba sin decir mucho más que lo necesario. Se limpió las manos en el delantal de cuero y salió al porche con la lentitud de un hombre que ya no espera nada bueno del horizonte. Tenía 53 años, aunque parecía tener 10 más. El trabajo duro y la soledad hacen eso con los hombres del campo. Los curten, los secan, los vuelven como madera vieja, resistente pero sin brillo. Su barba de varios días era gris en las comisuras. Sus manos eran enormes y callosas, y sus ojos, que alguna vez habían sido del color del cielo de verano, ahora miraban el mundo con la cautela de alguien que ha aprendido que la belleza siempre viene acompañada de pérdida. Lo que vio desde el porche lo detuvo en seco. Una mujer joven, tal vez de 30 años, caminaba por el camino de tierra con una maleta de cuero oscuro que arrastraba más que cargaba. A su lado, aferrado a su falda con ambas manos, iba un niño de unos 8 años, con los ojos grandes y asustados de los que han visto demasiado. Y a la izquierda de la mujer, casi escondida detrás de sus piernas, una niña más pequeña, quizás de 5 o 6 años, que miraba el rancho con una mezcla de miedo y curiosidad que partía el corazón. Pero lo que Thomas no pudo ignorar, lo que le golpeó directo en el pecho como un puño, fue el vientre de la mujer. Estaba embarazada, muy embarazada, con el tipo de barriga que dice que el tiempo se acaba, que el bebé no va a esperar mucho más. La mujer levantó la vista y lo vio en el porche. No retrocedió, no bajó los ojos. Lo miró directamente con una dignidad que Thomas no supo explicarse en ese momento. La dignidad de alguien que ha perdido todo, excepto el orgullo, y que se aferra a ese orgullo como si fuera lo único que le queda porque, en efecto, lo era. Se acercó hasta quedar a unos 3 metros de los escalones del porche, colocó la maleta en el suelo con un golpe sordo, y dijo con una voz que intentaba no temblar, pero temblaba de todas formas: «Señor, sé que no me conoce, sé que no tiene razón ninguna para confiar en una extraña, pero llevo caminando desde el amanecer y mis hijos no han comido desde ayer. Estoy sola en el mundo y me faltan pocas semanas. Le pido por lo que más quiera en esta vida que me deje dormir en su casa esta noche. Solo esta noche». Thomas Hargrove no dijo nada por un largo momento. El viento de las llanuras movió el cabello oscuro de la mujer. El niño apretó más fuerte la falda de su madre. La niña pequeña tosió. Y Thomas, que llevaba 2 años sin hablar con nadie sobre nada importante, que había aprendido a vivir sin necesitar a nadie, que se había convencido a sí mismo de que el corazón humano puede funcionar perfectamente bien cerrado con llave, sintió que algo se quebraba dentro de él. Algo que había estado muerto empezaba, muy despacio, a despertar. Martha Calloway había nacido en una familia decente de Abilene. Su padre era maestro, su madre costurera, y ella había crecido entre libros y retazos de tela, con la certeza tranquila de que el mundo era un lugar que, si uno se portaba bien también con uno. A los 23 años conoció a James Calloway en una feria de ganado, un hombre de risa fácil y promesas grandes, y se enamoró con la velocidad y la completitud con que se enamoran las mujeres jóvenes, que han sido protegidas del mundo real y no conocen la diferencia entre un hombre bueno y un hombre que sabe parecer. Bueno, James era carismático, trabajador en apariencia, y tenía una granja pequeña al norte de Coleman, que algún día, según él, sería una de las más prósperas del condado. Martha creyó en esa granja, en ese sueño, en ese hombre. Le dio 8 años de su vida, 2 hijos, y un tercero en camino, que era ya una realidad inocultable.
Durante esos 8 años, la granja nunca prosperó. Las deudas crecieron como maleza en verano. James empezó a beber. Primero de vez en cuando, luego seguido, luego siempre. Y con el alcohol llegó una versión de James que Marta no había visto en el noviazgo. Una versión oscura, rencorosa, que encontraba en ella y en los niños el objeto perfecto para descargar una rabia que en realidad era vergüenza propia. El peso de haber fallado en todo lo que prometió. Marta aguantó porque las mujeres de su generación aguantaban. Porque le habían enseñado que el matrimonio es para siempre. Porque tenía miedo. Porque amaba al James de los primeros años y esperaba que ese hombre regresara. Porque tenía 2 hijos y no sabía cómo estar sola en el mundo. Pero hay un límite. Siempre hay un límite. El límite de Marta llegó una noche de junio cuando James, borracho y furioso porque la cena estaba fría, levantó la mano contra el pequeño William, que tenía entonces 7 años y había cometido el terrible crimen de derramar un vaso de agua. Marta se interpuso entre su hijo y el puño de su esposo y recibió el golpe en la cara con una claridad brutal y final. No lloró. Eso fue lo que la sorprendió a ella misma. No lloró. Algo dentro de ella, algo que había estado esperando ese momento como quien espera que termine una tormenta, simplemente dijo: «Ya, se terminó. Esta noche nos vamos». Aquella madrugada, mientras James dormía la borrachera, Marta empacó lo que pudo en la maleta de cuero oscuro que su madre le había regalado de bodas. Ropa para los niños, los documentos importantes, una fotografía de sus padres, $22 que había escondido en el forro del abrigo durante meses, ahorrando de la misma manera en que la gente ahorra para un viaje que sabe que algún día tendrá que hacer. Despertó a William y a la pequeña Clara, les dijo en voz baja que se iban de viaje y salió de esa casa sin mirar atrás. No tenía a dónde ir. Sus padres habían muerto. No tenía hermanos. Las pocas amigas que había tenido se habían alejado con los años, como suele pasar cuando una mujer vive con un hombre que no quiere testigos. Caminó hacia el sur, porque el sur era la dirección contraria a James, y eso era suficiente razón. Eso era todo lo que cargaba la maleta, y también todo lo que no cabía en ella. El miedo, la vergüenza, el agotamiento de años de vivir en alerta constante. El amor roto, que todavía duele aunque uno sepa que estaba equivocado desde el principio. Y en su vientre, una vida que no había pedido nacer en este caos, pero que ya venía en camino, que ya era real, que ya era suya para proteger. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Thomas? ¿Hubieras dejado entrar a esta mujer y sus hijos? Cuéntanos en los comentarios. A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos definen. Thomas Hargrove había sido un buen hombre. Lo seguía siendo. Aunque él ya no lo creyera, había llegado a ese rancho en el Valle Seco 25 años atrás, con Eleanor, su esposa, que era todo lo que su nombre sugería: gracia, luz. La clase de mujer que hace que hasta las cosas ordinarias parezcan importantes. Construyeron el rancho juntos, literalmente, con sus propias manos, clavo por clavo. Criaron 3 hijos, que crecieron y se fueron como debe ser, como uno espera que sea, aunque duela cuando sucede. Los hijos tenían sus propias vidas en ciudades más grandes, y llamaban en Navidad y en cumpleaños, y eso era suficiente. Lo que no fue suficiente fue la enfermedad de Eleanor. Llegó en invierno, como llegan las cosas malas, sin avisar y sin pedir permiso. Primero fue el cansancio, luego la tos, luego los médicos con sus caras largas y sus palabras difíciles. Tomás vendió cabezas de ganado para pagar los tratamientos. Vendió una parcela del rancho. Vendió cosas que no quería vender. Nada funcionó. Eleanor murió en febrero hace 2 años, con la mano de Thomas en la suya y una paz en el rostro que él no supo si envidiar o agradecer. Le dijo que la amaba. Ella le dijo que lo sabía. Le dijo que no se quedara solo para siempre. Él asintió, sin saber si podría cumplir esa promesa. No pudo.
La soledad se instaló en el rancho con la misma naturalidad con que el polvo se instala en los cuartos que nadie usa. Thomas trabajaba de sol a sol para no pensar. Comía lo justo para no morirse de hambre. Dormía lo necesario para poder seguir trabajando. No iba al pueblo más que cuando era absolutamente necesario. No quería conversación, no quería compasión, no quería que nadie lo mirara con esa cara que la gente pone cuando sabe que uno está sufriendo. Se había convencido de que estaba bien así, de que la soledad era preferible al riesgo de volver a necesitar a alguien. Porque necesitar a alguien significa que ese alguien puede irse, puede morir, puede llevarse consigo un pedazo de uno que no se recupera. Y sin embargo, cuando esa mujer lo miró desde el camino de tierra, con sus hijos pegados a ella y su vientre enorme, y su maleta vieja y su dignidad intacta a pesar de todo, Thomas sintió algo que creía muerto moverse dentro de él. No era atracción, no era lástima exactamente, era algo más antiguo y más profundo. Era el reconocimiento de alguien que también ha cargado peso sin que nadie lo vea. Era la memoria de Eleanor diciéndole que no se quedara solo para siempre. Era, aunque le costara admitirlo, el instinto básico y poderoso de un ser humano ante otro ser humano que necesita ayuda. Bajó los 3 escalones del porche. Se limpió las manos en el pantalón, un gesto inconsciente, y dijo, con una voz más ronca de lo que hubiera querido: «Hay una habitación al fondo del pasillo. Está limpia. La cocina está a la derecha en cuanto entra. Hay frijoles en la olla y pan de ayer. Los niños pueden comer primero». La mujer lo miró, y en sus ojos Thomas vio algo que no esperaba. No alivio, no gratitud calculada, no la sumisión de alguien que ha ganado lo que quería. Vio dignidad, una dignidad que dolía de ver porque era la dignidad de alguien que no está acostumbrado a recibir bondad sin trampa. «Gracias», dijo ella simplemente, y entró a la casa con sus hijos. La cocina de Thomas. Hargrove llevaba 2 años oliendo a soledad, que tiene un olor específico, a café viejo, a madera húmeda, a comida cocinada sin ganas. Esa noche olió a algo diferente. Marta no pidió permiso para encender más el fuego. Encontró los frijoles en la olla, encontró la despensa con instinto de mujer que sabe leer una cocina, y en 20 minutos había calentado los frijoles, encontrado harina para hacer tortillas rápidas, y puesto la mesa con la vajilla que Thomas guardaba para ocasiones que hacía mucho no llegaban. William y Clara comieron en silencio al principio, con esa cautela de los niños que han aprendido que los lugares nuevos pueden ser peligrosos. Pero Thomas les habló. No sabía muy bien cómo hablar con niños. Hacía años que no lo hacía, pero hizo el intento torpe y honesto que hacen los adultos que no tienen práctica, pero tienen buenas intenciones. Le preguntó a William cuántos años tenía. Le preguntó a Clara si le gustaban los perros. El viejo Rufus, su border collie de 10 años, estaba echado junto al fuego, y la niña lo miró con unos ojos que dijeron todo lo que ella no dijo. «Puedes acariciarlo», dijo Thomas. «Le gusta». Clara se bajó de la silla con una seriedad ceremonial, se acercó al perro y lo acarició con las 2 manos como si fuera lo más importante que había hecho en mucho tiempo. Rufus movió la cola, y Thomas vio a la niña sonreír por primera vez. Fue una sonrisa pequeña, breve, como una vela que se enciende en una habitación oscura. Pero lo alcanzó a él de una manera que no supo explicar. Martha lo observó mientras comía. No comía demasiado rápido, a pesar del hambre, porque había aprendido a no mostrar necesidad en exceso. Pero Thomas notó que esperó a que los niños terminaran de repetir antes de servirse ella. Notó que les limpió la boca con una servilleta, con ese gesto automático y amoroso de las madres que lo hacen sin pensar, porque forma parte de su respiración. Notó que cada tanto ponía una mano en su vientre, no de forma dramática, sino simplemente el gesto de una mujer que está en conversación constante con la vida que lleva dentro. Cuando los niños terminaron, Martha los llevó a la habitación que Thomas
Les había indicado. Los acostó. Thomas lo escuchó todo desde la cocina. Las voces bajas, las protestas mínimas de Clara que no quería dormir, la voz firme y suave de Marta que decía que sí, que estaban bien, que mañana todo estaría mejor. Regresó a la cocina y empezó a lavar los platos sin pedirle permiso. «No tiene que hacer eso», dijo Thomas. «Sí tengo», respondió ella sin voltearse. «Pago mis deudas». Thomas se quedó callado. Se sirvió un café y se sentó a la mesa. La observó lavar los platos con la eficiencia de alguien que ha hecho esa tarea miles de veces, con las manos sumergidas en el agua caliente y la espalda recta a pesar del peso que cargaba en el vientre. «¿A dónde va?», preguntó él finalmente. Marta tardó un momento en responder. «A San Angelo. Dicen que hay trabajo, que hay una señora que necesita ayuda doméstica y acepta a mujeres con niños. ¿Cuánto le falta para llegar a San Angelo desde aquí?». Otra pausa. «No lo sé exactamente. 2 días caminando, quizás 3». Thomas hizo el cálculo en silencio. 3 días a pie, embarazada, con 2 niños y una maleta. En agosto, en las llanuras de Texas. ¿Y si el bebé llega antes? Marta no respondió. Siguió lavando un plato que ya estaba limpio. «¿Y si el bebé llega antes?», repitió Thomas. Ella se detuvo. Puso las manos en el borde del fregadero. Y cuando habló, su voz era tan baja que Thomas tuvo que inclinarse para oírla. «Entonces nacerá donde nazca». No es la primera vez que las cosas no pasan como uno planea. Thomas bebió su café. No dijo nada más esa noche, pero antes de acostarse, sin decirle nada a nadie, fue al granero y revisó el carruaje viejo que no había usado en meses. Revisó las ruedas, revisó los arneses. Le puso agua y heno al caballo. No tomó ninguna decisión. Todavía no. Pero revisó el carruaje. Los días siguientes fueron extraños para Thomas Hargrove, de una manera que no supo nombrar inmediatamente. Extraños no en el sentido de incómodos, sino en el sentido de diferentes de todo lo que había conocido en los últimos 2 años. Diferentes de una manera que lo obligaba a prestar atención a cosas que había dejado de notar, como el ruido. El rancho había estado en silencio tan largo tiempo que Thomas había dejado de escuchar ese silencio. Ahora había sonidos. Los pasos de William explorando el granero con la cautela aventurera de los niños de 8 años, la voz de Clara hablándole a Rufus, como si el perro entendiera cada palabra, y quizás Rufus entendía, porque nunca se alejaba de ella, los movimientos de Marta en la cocina, que siempre se levantaba antes que él y tenía el café listo cuando Thomas salía al porche. Le incomodó al principio. Luego le resultó neutral. Luego, sin que pudiera señalar exactamente el momento en que sucedió, empezó a parecerle natural. Marta no hablaba mucho. Eso también lo notó Thomas. No era el tipo de mujer que llena el silencio con palabras por nerviosismo. Cuando hablaba, hablaba porque tenía algo que decir. Y cuando no tenía nada que decir, se quedaba callada con una serenidad que Thomas reconoció porque era la misma serenidad que Eleanor tenía. La serenidad de las personas que han hecho las paces con lo que no pueden controlar. Fue en el 3er día, mientras los dos estaban sentados en el porche al atardecer, viendo cómo el sol convertía las llanuras en oro, que Marta habló de James por primera vez. No fue un monólogo. Fue en respuesta a una pregunta de Thomas, que tampoco era Thomas de preguntar cosas personales, pero que había visto la cicatriz en el pómulo de Marta y que tenía suficiente experiencia de vida para saber de dónde vienen ciertas cicatrices. «¿Está buscándola?», preguntó simplemente. Marta tocó su pómulo de manera inconsciente, ese gesto que tienen las personas cuando alguien nombra sin nombrarlo algo que llevan escondido. «No lo creo», dijo. «Cuando James está en ese estado, el problema desaparece cuando uno se va. El problema siempre soy yo. Sin mí no hay problema. Eso no es verdad. No, pero a él le parece que sí, y por ahora eso es suficiente para mí». Thomas pensó en eso. Pensó en cuántas mujeres había conocido a lo largo de su vida en situaciones similares.
en una época en que esas cosas no se nombraban, en que se miraba hacia otro lado, en que la gente decía son asuntos de familia, como si los asuntos de familia no fueran también asuntos humanos. Hizo bien en irse, dijo. Marta lo miró. ¿Usted cree? Lo sé, silencio. Mi esposa, empezó Thomas, y tuvo que hacer una pausa porque era la primera vez en meses que decía esas dos palabras juntas en voz alta. Mi esposa murió hace 2 años. Y si hay algo que aprendí de vivir con una persona buena durante 25 años, es que la gente buena no hace lo que usted tiene en la cara. Nunca. Sin excepción. Marta no respondió, pero sus ojos, que habían estado mirando el horizonte, se llenaron de algo. No llegó a ser llanto. Era algo anterior al llanto. El reconocimiento de haber sido vista, de haber sido entendida, de que alguien por primera vez en mucho tiempo le decía que no estaba equivocada, que no era su culpa, que había hecho lo correcto. El sol terminó de ponerse. Las llanuras se volvieron azul oscuro. Lo siento, dijo Marta finalmente. Lo de su esposa, gracias, dijo Thomas. Y por primera vez en 2 años, esas 2 palabras le sonaron a algo más que protocolo. Hay una alianza particular entre los hombres viejos y los niños pequeños que los adultos de mediana edad no terminan de entender. Quizás es porque ambos están en los extremos de la vida, y desde los extremos se ve mejor la esencia de las cosas. Quizás es porque los viejos ya no tienen nada que demostrar, y los niños todavía no saben que se supone que deben demostrar algo. Sea como sea, la alianza entre Thomas Hargrove y el pequeño William Calloway fue una de esas cosas que suceden sin que nadie las planee. Empezó la mañana del segundo día, cuando Thomas salió al amanecer a revisar las reses y encontró a William sentado en la cerca del corral, observando los animales con una concentración seria que hacía pensar en un pequeño científico estudiando un fenómeno natural. ¿Sabes algo de ganado?, preguntó Thomas. Mi papá tenía una granja, dijo William, pero las vacas se murieron. Primero las vacas, luego los cerdos, luego el caballo. Papá decía que era mala suerte. Mamá decía que era porque no las cuidaba bien. Thomas asintió. No hizo comentarios sobre el papá. ¿Quieres aprender?, preguntó. William lo miró con esos ojos grandes que tenía, ojos que habían visto demasiado para tener 8 años. Y asintió con una seriedad que a Thomas le recordó a su hijo mayor cuando era pequeño. Los siguientes 2 días, William fue sombra de Thomas por el rancho. Aprendió a llenar los abrevaderos. Aprendió a distinguir cuando una res estaba enferma por la manera en que se movía. Aprendió a recoger los huevos del gallinero con las 2 manos, despacio, para no asustar a las gallinas. Tomás le enseñaba sin condescendencia, como si estuviera hablando con alguien pequeño pero completo. Y William aprendía con esa velocidad hambrienta de los niños que necesitan sentirse capaces de algo. Una tarde, mientras arreglaban una parte rota de la cerca del corral, William dijo sin levantar la vista del trabajo: «Señor Thomas, ¿usted tiene hijos?» «3», respondió Thomas. «Están grandes. Viven lejos. ¿Los extraña?» Thomas tardó un momento. «Sí, ¿y a su esposa?» «Todos los días». William clavó un clavo con un golpe torpe pero preciso. «Yo extraño a mi papá», dijo. «Al de antes. Al que jugaba conmigo antes de que empezara a beber. Ese papá era bueno». Thomas miró al niño. Ese niño de 8 años que ya entendía que una persona puede tener 2 versiones, y que ambas son reales, y que eso es una de las cosas más confusas y dolorosas del mundo. «Ese papá sigue existiendo», dijo Thomas. «Solo está perdido. ¿Cómo se pierde una persona?» Thomas pensó en Eleanor. Pensó en los años antes de Eleanor. Pensó en su propio padre, que también había sido 2 personas distintas según el día. De muchas maneras, dijo. A veces por el dolor, a veces por el miedo, a veces porque no saben pedir ayuda y el peso los aplasta. William consideró esto. «¿Usted alguna vez se perdió?» Thomas sonrió.
Una sonrisa pequeña, sin mostrar los dientes, pero genuina. Estos últimos 2 años, sí. ¿Y cómo se encontró? Thomas miró hacia la casa. A través de la ventana de la cocina podía ver la silueta de Marta preparando algo. Clara estaba en el porche con Rufus. «Todavía estoy en eso», dijo. Nadie estaba preparado. Bueno, Marta estaba preparada en el sentido en que las mujeres que han dado a luz antes están preparadas. Con el conocimiento físico y emocional de lo que viene, con el mapa del territorio, aunque el territorio nunca sea exactamente igual 2 veces. Pero la hora no era la esperada. Era medianoche del 5.º día y Thomas estaba dormido cuando escuchó el golpe en su puerta. Abrió para encontrar a William, en ropa de dormir, con los ojos muy abiertos y una calma que solo tienen los niños que han sido entrenados por las circunstancias a mantener la cabeza fría en las emergencias. «Señor Thomas», dijo William, «creo que el bebé viene». Thomas estuvo despierto en un instante. No era médico, no era partera, pero había nacido en un rancho. Había crecido viendo nacer terneros y potros. Había asistido a Eleanor en el parto de su segundo hijo cuando el médico no llegó a tiempo. Sabía lo básico, sabía lo suficiente. Lo que siguió fueron 2 horas que Thomas recordaría por el resto de su vida con una nitidez que el tiempo no logró difuminar. Hirvió agua, trajo sábanas limpias, mandó a William a cuidar a Clara en la habitación de al lado y le dijo que era el hombre de la casa por esa noche y que su trabajo era mantener a su hermana tranquila. William asintió con la seriedad de alguien que acepta una responsabilidad real y se fue a cumplirla. Marta no pidió disculpas por el inconveniente, no lloró más de lo necesario. Respiró y empujó y confió en su propio cuerpo con la misma determinación silenciosa con que había hecho todo lo demás. Y Thomas estuvo ahí, haciendo lo que había que hacer, sin apartar los ojos, sin dudar, con las manos enormes y callosas de granjero que de repente tenían que ser capaces de cosas delicadas. El bebé nació a las 2:47 de la mañana. Era una niña, pequeña, arrugada, perfecta, con los pulmones funcionando a plena capacidad desde el primer segundo, llenando el cuarto con ese llanto de recién nacido que es al mismo tiempo el sonido más ordinario y el más milagroso del mundo. Thomas la sostuvo por un momento antes de pasársela a Marta. Solo un momento. Pero en ese momento sostuvo algo que pesaba quizás 3 kilos y que sin embargo era lo más pesado que había cargado en mucho tiempo. El peso de una vida entera por delante, el peso de toda la posibilidad que contiene un ser humano al principio, antes de que el mundo lo defina. Marta tomó a la niña y la miró. Y Thomas, que estaba ahí parado en esa habitación con las manos todavía húmedas y el corazón golpeando más fuerte de lo que debería para un hombre de su edad, vio en el rostro de Marta algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma. Es algo que solo tienen las madres en ese momento específico. Una completitud absoluta, un amor tan total que borra todo lo demás. El miedo, el dolor, el cansancio, el futuro incierto. Todo. ¿Ya sabe cómo se llamará?, preguntó Thomas en voz baja, para no quebrar algo. Marta levantó la vista hacia él. Sus ojos brillaban. «Eleanor», dijo. «Si le parece bien». Thomas tuvo que salir de la habitación un momento. Salió al porche. Las llanuras estaban negras y llenas de estrellas. El viento de agosto, que de noche era casi fresco, le secó algo que tenía en los ojos. Se quedó ahí, parado un largo rato, y habló con Eleanor, como había dejado de hacer hacía meses porque le dolía demasiado. Le habló en voz baja, al viento, a las estrellas, a ese lugar donde uno pone a los que se fueron cuando todavía necesita decirles cosas. Le dijo que estaba ahí, le dijo que estaba bien, le dijo que quizás no estaba tan perdido como había creído. Thomas hizo el desayuno esa mañana. No era buen cocinero, nunca lo había sido. Eleanor siempre se había reído de sus intentos, pero esa mañana hizo huevos revueltos con tocino y café fuerte y pan tostado,
y lo puso todo en la mesa antes de que nadie se levantara. Clara fue la primera en aparecer, con el pelo enredado y Rufus pegado a sus talones, y vio la mesa puesta, y lo miró a él con sus ojos de 5 años, que no disimulaban nada. ¿Hizo usted esto?, preguntó. Sí, ¿por qué? Thomas pensó en la respuesta. Porque hoy es un día especial. ¿Por qué es especial? Porque nació tu hermana. Clara lo consideró. Luego asintió como si eso fuera una respuesta suficiente y se sentó a la mesa y esperó a que le sirvieran con la dignidad tranquila de una pequeña reina. William llegó después, todavía soñoliento pero sonriendo. Era la primera vez que Thomas lo veía sonreír sin esfuerzo, de esa manera espontánea que tienen los niños, cuando el mundo, aunque sea por un momento, se organiza de manera reconocible. Marta salió al mediodía con la pequeña Eleanor, envuelta en una sábana limpia y dormida, con esa profundidad absoluta de los recién nacidos que todavía no saben que el sueño puede ser interrumpido. Se veía agotada y radiante al mismo tiempo, con esa combinación imposible que solo tiene sentido en las primeras horas después de dar a luz. Se sentó a la mesa. Thomas le puso un plato. Le sirvió café. Tendría que estar en reposo, dijo él. Estoy en reposo, respondió ella. Estoy sentada. Thomas se sentó enfrente. Los 4 comieron. La pequeña Eleanor dormía, y Thomas pensó, ¿cuándo fue la última vez que esta mesa tuvo personas alrededor? ¿Cuándo fue la última vez que la cocina olió a desayuno hecho para más de uno? ¿Cuándo fue la última vez que el rancho tuvo sonido de vida y no solo de trabajo? No dijo nada de eso, pero lo pensó. Después del desayuno, cuando los niños salieron al porche y la pequeña Eleanor seguía durmiendo en el catre que habían improvisado, Marta dijo, «Tendríamos que hablar de cuándo nos vamos». Thomas tomó un sorbo de café. «¿A San Angelo?» Sí, Thomas dejó la taza sobre la mesa. «Hay otra opción», dijo. Marta lo miró. «Necesito ayuda en el rancho», dijo Thomas. «No es excusa, es verdad. Pedro viene una vez por semana y no es suficiente. El rancho es más grande de lo que puedo manejar solo, y he estado dejándolo ir a pedazos porque no tengo caso para quien trabajar. Hay una habitación grande en el fondo que no uso. Hay espacio en el gallinero para que los niños aprendan. Hay tierra para un huerto si alguien quiere plantarlo». Marta no habló. Lo escuchaba. «No le estoy pidiendo nada que no quiera dar», continuó Thomas. «No le estoy pidiendo nada que no le convenga a usted. Le estoy ofreciendo un lugar, trabajo honesto, un techo, para usted y para los niños, hasta que se acomode, si quiere, o por el tiempo que decida». Marta miró la mesa, miró sus manos, miró a la pequeña Eleanor dormida. «¿Por qué haría eso?», preguntó suavemente. «No me conoce». Thomas pensó en Eleanor, en la promesa que no había podido cumplir, en 2 años de silencio y polvo, y el corazón cerrado con llave, porque, dijo, y su voz era ronca pero firme, «Me parece que la vida me está dando una oportunidad de ser útil, y he estado desperdiciando suficientes oportunidades». Silencio largo. Afuera se escuchó a Clara reírse de algo que Rufus había hecho. William gritó algo que no se entendió bien, pero sonaba a sorpresa feliz. La pequeña Eleanor se movió en el catre. Un sonido pequeño, un suspiro, y volvió a dormirse. Marta levantó la vista. Sus ojos eran serios, evaluadores. Los ojos de una mujer que ha aprendido a leer a las personas con cuidado, porque el costo de equivocarse ha sido muy alto. Lo que vio en Thomas Hargrove no era encanto, no era promesa fácil, era algo más simple y más difícil al mismo tiempo: honestidad. Un hombre que decía lo que pensaba sin adorno, que ofrecía lo que tenía sin exagerar, que no pedía nada que no pusiera él también sobre la mesa. «Me quedaré hasta que Eleanor tenga 1 mes», dijo Marta. «Después veremos». Thomas asintió. «Después veremos», repitió. Los meses que siguieron fueron los más extraños y los más completos que Thomas Hargrove había vivido desde la muerte de Eleanor. No porque las cosas fueran fáciles, no lo eran. Martha era independiente hasta el límite del orgullo, y Thomas era cerrado hasta el límite del silencio.
Y chocar esas dos personalidades en el espacio de un rancho pequeño producía fricciones que ninguno de los dos mencionaba, pero que ambos sentían. Ella tenía opiniones fuertes sobre cómo organizar las cosas. Él tenía rutinas establecidas que no le gustaba cambiar. Ella cocinaba diferente a Eleanor, y Thomas tuvo que aprender que diferente no significa peor, solo diferente. Ella no pedía permiso para hacer cosas en la casa porque había pasado años pidiendo permiso para todo y había decidido no volver a hacer eso nunca más. Thomas tuvo que aprender que eso no era falta de respeto, sino libertad recuperada. Y que la libertad recuperada a veces parece agresiva, pero no lo es. Se enojaron 2 veces. En serio. La primera fue porque Thomas dijo algo sobre James, algo que no debería haber dicho, algo que sonó a juicio cuando no lo era, y Marta le recordó en voz baja y muy clara que no necesitaba que nadie la definiera a través de los errores de su pasado. Thomas se disculpó. Genuinamente, y algo entre ellos se asentó después de eso, como la tierra después de la lluvia. La segunda fue porque Marta encontró a Thomas bebiendo solo en el porche tarde una noche, y la mirada que le lanzó ella, involuntaria, automática, el miedo que había en esa mirada, lo hizo entender cosas que no había pensado con suficiente claridad. Guardó la botella. No dijo nada. Ella tampoco. Pero al día siguiente él le dijo que lo entendía, que sabía por qué lo había mirado así y que no tenía que preocuparse. Y ella le creyó, no porque fuera ingenua, sino porque la honestidad tiene un sonido específico y ella ya había aprendido a reconocerlo. Los niños prosperaron con la velocidad que tienen los niños de recuperarse cuando el ambiente es seguro. William se convirtió en el ayudante principal de Thomas. Y Thomas le enseñó cosas que el niño absorbía con una sed, que era al mismo tiempo inteligencia y necesidad de tener un referente masculino que lo tratara con respeto. Clara siguió siendo inseparable de Rufus y desarrolló además una relación profunda con las gallinas, a cada una de las cuales puso nombre propio sin consultarle a nadie. La pequeña Eleanor creció. Ese es quizás el milagro más ordinario del mundo, que un ser de 3 kilos se convierta en uno que mira y sonríe y reconoce las voces, y sin embargo nunca deja de ser milagroso. Thomas la cargaba a veces cuando Marta estaba ocupada. Con esa torpeza inicial que luego se convierte en segunda naturaleza, y la pequeña lo miraba con los ojos muy abiertos, y él le decía cosas en voz baja que nadie más escuchaba. No hubo un momento exacto en que Thomas Hargrove dejara de ser el hombre solo que vivía en el Valle Seco. No fue una decisión tomada en un instante. Fue una acumulación de mañanas compartidas y problemas resueltos juntos y noches en que la casa tenía luz y sonido y presencia. Fue un proceso largo y honesto y difícil de nombrar. En octubre llegó una carta, llegó de Coleman, con la letra grande y irregular de un hombre que no escribe seguido. Thomas la recogió en el pueblo sin saber de quién era, y cuando vio el remitente en el sobre, se detuvo en la calle del Polvo y consideró por un momento qué hacer. Le entregó la carta a Marta sin abrirla. Ella la sostuvo en la mano un momento. La miró, la giró, y luego la abrió. Thomas no preguntó qué decía. Esperó. Marta leyó la carta 2 veces. Luego la dobló y la guardó en el bolsillo del delantal. Y no dijo nada por el resto de la tarde. Caminó por el rancho, haciendo sus cosas, con esa expresión de las personas que están procesando algo demasiado grande para procesarlo rápido. Esa noche, cuando los niños durmieron, salió al porche. Thomas estaba ahí como casi siempre, mirando las estrellas o mirando la oscuridad o simplemente existiendo en el silencio que ya no era el mismo silencio de antes. James está en el hospital, dijo Marta. Hígado. Dice que está arrepentido. Dice que quiere que volvamos. Thomas no dijo nada. No voy a volver, dijo Marta. Lo sé,
dijo Thomas. No porque lo odie. No creo que lo odie. Creo que me da pena, pero mis hijos necesitan un lugar seguro y ese no es un lugar seguro. Eleanor necesita un padre que no sea un peligro. Y yo necesito. Se detuvo. ¿Qué necesita?, preguntó Thomas en voz baja. Marta miró las estrellas. Necesito ser una persona entera, dijo. No la mitad que sobrevive a alguien, una persona entera, con sus propias decisiones, su propio espacio. Thomas asintió. Silencio. ¿Le escribirá?, preguntó él. Sí, dijo Marta, para decirle que espero que mejore. Y para decirle que no esperemos. Por el bien de los dos. Thomas pensó en lo que eso significaba, en la firmeza que requería, en el dolor que costaba, porque aun cuando uno sabe que una decisión es correcta, correcta no significa sin dolor. ¿Está bien?, preguntó. Marta lo miró. Voy a estar bien, dijo. Es diferente. Thomas comprendió esa diferencia. Él también la había vivido. En marzo, algo que Thomas había dejado de hacer empezó a suceder de nuevo. Esperaba, no en el sentido de ansiedad, sino en el sentido de anticipación. Esperaba que llegara la mañana porque la mañana tenía cosas en ella. Esperaba el desayuno porque el desayuno tenía personas alrededor de la mesa. Esperaba la tarde porque la tarde tenía trabajo compartido y la conversación irregular y honesta de dos personas que se han aprendido a decir la verdad sin herir más de lo necesario. El rancho había cambiado, no dramáticamente, no de una manera que un extraño hubiera notado desde lejos, pero en los detalles. El huerto que Marta plantó en noviembre empezaba a dar sus primeras cosas. El gallinero tenía 2 gallinas más. William había aprendido a montar a caballo con una competencia que llenaba de orgullo a Thomas de una manera que le costaba disimular. Clara ya sabía los nombres de todas las reses y las trataba como amigas personales. La pequeña Eleanor gateaba por los cuartos con una velocidad alarmante y se reía de todo. Y Thomas había empezado a llamar a sus hijos. Primero fue incómodo. Había tanto silencio acumulado que no sabía bien por dónde empezar. Pero empezó torpemente, y sus hijos respondieron con la gratitud callada de los hijos adultos que esperaban que su padre volviera y no sabían cómo pedírselo. Un domingo de marzo, Marta y Thomas estaban en el porche con café cuando ella dijo: «Hay algo que quiero preguntarle. Diga, ¿por qué me dejó quedarme? La primera noche, digo. Podría haber dicho que no. La mayoría hubiera dicho que no». Thomas pensó en eso. «No lo sé exactamente», dijo. «Supongo que vi algo en usted que me recordó a alguien». ¿A Eleanor? «No, a mí mismo. Hace muchos años, cuando llegué aquí por primera vez con Eleanor, y no teníamos nada, y alguien nos dio una oportunidad que no teníamos razón de esperar». Marta lo miró. «¿Quién fue?» «Un viejo granjero que ya no vive. Se llamaba Morrison. Nos dejó dormir en su granero una noche. Al día siguiente nos ofreció trabajo. 2 años después, nos vendió esta tierra a un precio que era casi un regalo. ¿Y por qué lo hizo?» Thomas sonrió. «Nunca lo supe. Nunca lo pregunté. Supongo que creía que la gente merece una oportunidad». Silencio. «Gracias», dijo Marta. «No me agradezca», dijo Thomas. «Si lo piensa bien, fue conveniente para los dos». Marta sonrió. No era frecuente que sonriera de esa manera, abierta sin calcular. Era una sonrisa que él había aprendido a reconocer como la versión real de ella, la que aparecía cuando se olvidaba por un momento de estar en guardia. «Sí», dijo. «Supongo que sí. ¿Crees que Thomas y Marta tomaron la decisión correcta? ¿Qué nos dice esta historia sobre la bondad humana y las segundas oportunidades? Cuéntanos lo que sientes en los comentarios. Tu opinión importa. Hay historias que terminan con bodas, o con grandes declaraciones, o con gestos dramáticos que lo explican todo. Esta no es esa clase de historia. Esta es la clase de historia que termina de la manera en que terminan la mayoría de las cosas importantes en la vida real.
sin un momento exacto que uno pueda señalar, sin fuegos artificiales, con la lentitud y la solidez de las cosas que se construyen despacio porque van a durar. Thomas Hargrove y Martha Calloway no se enamoraron como en los cuentos. Se fueron conociendo con la honestidad difícil y paciente de dos personas adultas que han sido lastimadas y que no quieren volver a cometer errores parecidos. Se fueron necesitando de maneras concretas. Él necesitaba ayuda con el rancho. Ella necesitaba estabilidad para sus hijos. Se fueron respetando, que es el fundamento de todo lo demás. Y con el tiempo, con ese tiempo lento y acumulativo, que es el único tiempo que de verdad construye algo, se fueron queriendo. No lo dijeron en palabras por mucho tiempo. Las personas que han sido heridas a veces necesitan que las cosas existan antes de nombrarlas, porque nombrarlas demasiado pronto puede asustarlas. Lo dejaron existir en silencio hasta que fue tan obvio para los dos que nombrarlo fue casi un trámite, una confirmación de algo que ya se sabía. William creció en ese rancho. Aprendió todo lo que Thomas tenía que enseñarle sobre ganado y tierra y trabajo honesto. Y aprendió también, porque los niños aprenden todo, que hay maneras de ser hombre que no tienen que ver con el miedo ni con el control, que tienen que ver con el respeto y la presencia y saber cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Clara fue veterinaria. Lo decidió a los 6 años, cuando Rufus se enfermó, y Thomas la llevó al médico animal del pueblo, y ella observó todo el proceso con esa intensidad científica suya, y cuando salieron dijo, «Yo quiero hacer eso», y nadie la dudó. La pequeña Eleanor, la que nació en una habitación de rancho a las 2:47 de la mañana, mientras el viento de agosto movía las cortinas, creció con el nombre de una mujer que no conoció pero cuya historia conocía de memoria, porque Thomas se la contaba. Creció sabiendo que los nombres llevan peso, y que el peso de ese nombre era amor y memoria, y gratitud y continuidad. Thomas Hargrove vivió hasta los 78 años. Murió en el porche del rancho que había construido con Eleanor, rodeado de personas que lo querían, con las manos grandes y callosas que alguna vez habían sostenido una vida recién nacida y que no lo habían olvidado. En su funeral, Martha habló. Habló poco porque él hubiera querido que hablara poco, que no hiciera escena, que dejara que el silencio dijera lo que las palabras no saben decir. Dijo solamente que Thomas Hargrove había sido el tipo de persona que el mundo necesita más. El tipo que, cuando alguien llega a su puerta sin nada, abre la puerta. Eso fue todo. Eso fue suficiente. Porque a veces una sola decisión, tomada en el momento correcto, por las razones correctas, sin esperar nada a cambio, cambia todo. No solo para quien recibe, también para quien da pun. Y en ese intercambio, en esa apertura de puerta, algo que estaba muerto en ambos volvió a respirar. ¿Te llegó esta historia al corazón? Compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay una segunda oportunidad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu momento favorito de la historia?